Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión, mesa redonda, en recordación y homenaje a Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse 137 años de su muerte, hoy 11 de septiembre, que por eso en Argentina es el Día del Maestro. Y por lo tanto también desde FEPAI enviamos un saludo y una felicitación a los maestros y maestras que con esfuerzo y sacrificio durante años y con mala paga histórica, están trabajando con niños y con adolescentes, y a veces en situaciones muy difíciles para la sociedad. Los maestros son una necesidad, y ya lo veía Sarmiento, y hoy las palabras de Sarmiento son probablemente las más, están en un perfecto estado actual, lamentablemente. Después de 137 años estamos más o menos en la misma situación, con una juventud y una niñez que no está suficientemente educada ni instruida, que no concurre habitualmente a la escuela y que tiene un futuro difícil en una sociedad que cada vez exige más conocimiento y más warfare. Así que bienvenidos entonces, y vamos a dar comienzo a esta reunión en la cual el tema es precisamente los ecos educativos de Sarmiento, los ecos educativos de Sarmiento, porque precisamente entendemos que esta es una cuestión muy importante dentro de toda la enorme vida que ha tenido Sarmiento, Ivo, que ha tenido Sarmiento. Así que entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a los participantes de hoy. Tenemos en primer lugar a Laira Uich, que ella es docente también de varias universidades y tiene cargos directivos en colegios, aparte de su tarea de investigación y de publicaciones, etcétera. Entonces, es una experiencia muy interesante, personal, y siempre la vuelca de alguna manera en sus trabajos. Y además dirige desde hace años un grupo de investigación en historia de la educación. Ivo, en historia de la educación. Así que bienvenida, Laura, agradecidos de tu participación y adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, muy feliz día a los docentes de toda la Argentina. Mi, mi ponencia o mi reflexión de hoy tiene un título porque está pensado en términos de la apertura de una investigación que está orientada al estudio de los centenarios. Y particularmente, hacia 1911 se produce la conmemoración, el festejo de un centenario muy importante, que es el centenario del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, y a partir de allí una enorme producción discursiva en torno a la instauración de la educación patriótica. Así que continúo, como bien dijo Celina, en el marco del estudio del Consejo Nacional de Educación y de sus políticas de educación eminentemente patrióticas, y desde allí fue posible encontrar en el Monitor de la Educación Común, que es el órgano de publicación, la revista oficial, evidencias de la construcción de un Sarmiento apropiado al panteón pacificador, cuya recepción llega hasta este presente. En el día en que se homenajea a maestros y maestras en Argentina por conmemorarse el fallecimiento de Sarmiento, fecha en que el sanjuanino entra a la inmortalidad, propongo recorrer la biografía, los homenajes, las reivindicaciones, para profundizar desde estas fuentes qué continuidades y tensiones existen entre estos desarrollos y este ciclo particular que se indaga, que forma de alguna manera la historia que hoy reproducimos en las escuelas. Para ser más precisa, ¿qué discursividad instala, me pregunto, en el ámbito de la educación común,
la figura de Sarmiento como padre de la educación argentina, ese lugar que lo ubicará en el Santoral junto a Alberdi y a otros como héroes del relato histórico de la construcción ciudadana. Las evidencias encontradas en este año particular, 1911, y en la revisión de otros volúmenes anteriores, del monitor de la educación común, por supuesto, permiten problematizar la idea de un único Sarmiento y de diversas formas de recuperar su vida y su obra. Es cierto que Sarmiento y su obra no son fáciles de abarcar tanto por su actuación política a lo largo de más de medio siglo de participación protagónica, como por la voluminosa e inabordable, voy a sumar, extensión de su obra. Pero en esta ocasión y como recordatorio, se vuelve sobre esas fuentes que son asimismo obra de su recorrido para recuperar las formas en que aparece en el monitor de la educación como un devenido, recordemos, del Anales de la Educación fundado por el autor de Facundo, por Sarmiento. Es la publicación que llevaría sus artículos, la que luego de su muerte y en el ciclo de los centenarios conmemorará un especial destinado a homenajear al sanjuanino en el centenario de su nacimiento. Y esto es lo que quiero problematizar. Él funda el Monitor y luego el Monitor produce una figura de Sarmiento distinta al mismísimo Sarmiento, ¿no? En la continuidad del estudio de esta revista. En un abreviado estado de la cuestión, por supuesto, porque es una entrada para poner un poco a consideración las fuentes que trabajo, quiero recordar aquí el estado de un trabajo de la década del 90 de Roberto Marengo, pocas veces citado, un excelente trabajo en su recorrido del Consejo Nacional de Educación. Abro cita de Marengo. Hace ya un siglo se puso en funcionamiento uno de los proyectos más ambiciosos para los que se haya propuesto para la consolidación de la organización nacional, surgido de la fecunda inspiración de Domingo Faustino Sarmiento, quien a su vez tomó como modelo el ya vigente en los Estados Unidos de América, que se comenzó a construir el sistema educativo argentino. Cierro cita. Esto es nodal para seguir con la ponencia. Refiere más adelante que la escuela primaria, y esto es mi objeto de estudio y su gobierno, la depositaria de, abro comillas, vuelvo a citar, exigencias y esperanzas más contradictorias que se han propuesto las clases dirigentes de nuestro país. Cierro cita de Marengo, trabajo de la publicación de Adriana Puigros. Esta cuestión en torno a las afirmaciones de Marengo propicia a su vez una vuelta a la revisión de esa construcción de ese sistema y luego de la producción de un Sarmiento desde la instauración del Sarmiento educador. La cuestión que planteo es que Sarmiento funda y escribe en el Monitor instalando una discursividad republicana que luego, décadas más tarde, propiciará una producción patriótica que lo ubicará en el lugar de la legitimación del linaje patricio de esa dirigencia que hace referencia a Marengo y de quienes, por ejemplo, conducían en el centenario del natalicio de Sarmiento el Consejo Nacional de Educación, y estoy hablando de, en particular, el médico José María Ramos Mejía, quien había conocido profundamente en el último tiempo a Sarmiento y quien Sarmiento había también citado, leído y recomendado su obra. Durante la presidencia de Ramos Mejía, Víctor Mercante escribe en el número 458 del Monitor, correspondiente a febrero, por supuesto, y ahora vamos a ver por qué, un extenso trabajo que titula Sarmiento en la educación primaria. El subtítulo del trabajo, Problemas que quedan por resolver. Ya en 1911 la dirigencia y en este caso la supervisión y la gente que se dedicaba a la educación se quejaba de que años más tarde la educación seguía igual y no se atenía al proyecto sarmientino. Vamos a la cita de Mercante. Sarmiento es el organizador de la escuela argentina en su sentido político, nacional y laico, tal como es hoy desde Jujuy a Ushuaia, desde las sierras a las riberas, en la ciudad, en la aldea, en los valles, animada en un espíritu forjada en el mismo molde, empeñada en un mismo ideal,
merced al maestro, trabajando con fortuna en la escuela normal, porque como ha dicho un escritor al ocuparse del Paraná, hubiera sido estéril todo esfuerzo serio para defender la acción de la escuela sin un cuerpo nacional de institutores, porque la escuela no es solo edificio y alumnos, la escuela es maestro. Cierro la cita. Aquí, el lugar que Sarmiento tiene desde una perspectiva también científica, estamos hablando de un mercante que ya está en La Plata hablando, no abandona el señalamiento de quien procura el molde de una escuela primaria en toda la nación y siguiendo la matriz legitimada desde la ley 1420, que expandió sus alcances para hacer una legislación que trascendió no solo su objetivo, sino su tiempo. Vuelvo a otra cita. El país festejó satisfecho de las iluminaciones de su grandeza, 100 años de gobierno propio, a la escuela primaria, a la escuela normal y al colegio y la universidad, aquellas creaciones exclusivas de las primeras presidencias, esta gestora y verbo de la emancipación durante el virreinato, del pensamiento reconstructivo de la revolución, se debe de principal manera al lugar que la República ocupa en el concierto de las naciones civilizadas, exuberante de sabia en prejuicios que la tengan y con un hermoso exponente de sus capacidades. Cierro cita de Mercante. Ya puede verse y se subraya un párrafo más adelante también que lo profundiza, la vinculación entre las presidencias nacionales, subrayo Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y la construcción de un sistema educativo que forma parte de la edificación propiamente republicana. Voy a otra cita. Las escuelas del país nacieron en un día por una misma ley, de una misma inspiración, de un mismo ideal, de la última prueba de los demás pueblos, del gesto de un gran estadista que conoce la Europa y los caminos de la política moderna. ¿De quién está hablando Mercante? Del cual cierro la cita, de nuestro homenajeado hoy Sarmiento. Ese estadista y su gesta educadora quedará asignada en el patriotismo fundante de Ramos Mejía, aunque Mercante sustentara sus principios en la obra de Rojas, La Restauración Nacional. Cuando él vaya a buscar las citas, va a trabajar, en vez de trabajar como trabajaba Ramos Mejía con Lugones, él va a usar como fuente de inspiración a Rojas. El diagnóstico del pedagogo es preocupante entre el propósito de Sarmiento planteado en toda su escritura y el presente de este centenario del nacimiento que fue el 15 de febrero. Abro cita. El tipo de escuela ejecutora de esta obra en nuestras pampas y el espíritu de la enseñanza no han sufrido durante 37 años ninguna modificación estructural y 66.000 niños que recibían en 1870 educación sin planes fijos, de maestros ocasionales, extranjeros en gran parte, de quienes se aprendía lectura pero no siempre a despertar las energías y el sentir de los impulsos patrióticos. Llegaron en 1910 a 726.000, con planes graduados, enseñanzas científicas y métodos tendientes a formar en el alumno la conciencia de aquel que es solidario, de un gran todo geográfico, histórico, económico, social y civil, y una conservación de la actividad sin sus aptitudes perfeccionadas. ¿Qué quiere decir aquí Mercante? Que la expansión de las escuelas en función del crecimiento poblacional no estuvo acompañada de la preocupación de las modificaciones necesarias de la organización de un currículum requerido y de las nuevas políticas educativas. Hay aquí dos operaciones visibles en Mercante. La apelación al Sarmiento en la legitimidad de una construcción permanente del sistema y la discursividad que lo incorpora en la trama oficial de un relato que llega hasta el presente y que es preciso revitalizar. Simplemente para avanzar un poco más, otro artículo en la misma revista y en la sección de notas, quiero aclarar que la sección de notas es una sección editorial que está en general firmada por el secretario del Consejo Nacional de Educación. Dice esta revista, titulada, este artículo, titulado El Centenario de Sarmiento. Dice algunas conmemoraciones. Recuerda que el acto en San Juan fue el 15 de febrero y que establece para las otras festividades
a partir del 3 de abril planificadas otras celebraciones del natalicio. Dice el artículo, el Consejo Nacional de Educación mandó como legados a los doctores Francisco, el Perito Moreno, José Benjamín Subiaur, el profesor Wenceslao Gess. A la ceremonia asistieron también los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, provincial, perdón, el ministro de Hacienda y el intendente municipal. También, bueno, los representantes del Consejo de Educación de la provincia y otras personas de figuración política y social, cierro cita. Ese 15 de febrero el de 1911 en San Juan se realizó una primera conmemoración de una gran extensión, una festividad donde operaron para ir avanzando en lo que encontré. Bibliotecas, escuelas modelo, o sea, esto estaba diseñado por un proyecto anterior que inicia el 15 de febrero allá en San Juan y que luego a partir del 3, recordemos los momentos en que se inician las clases, ¿no? A partir del 3 de abril se retoman en el resto de la nación para seguir con la apertura de escuelas, bibliotecas, bautismos de escuelas, todo eso en el Centenario Sarmiento, así se llamaba el proyecto a través del cual esto se resuelve. Para ir cerrando y para ir abriendo también la posibilidad de abrir al circular la palabra y las preguntas, lo que quiero decir es que de la cita anterior y del recorrido del artículo, varias cuestiones. La organización preestablecida de inauguración de obras ese día, como bibliotecas, los que nombraba, estaban también inmersas en un programa que se llamaba Semana Sarmiento y que no solo constaba de este tipo de obras que yo decía, sino también de un Te Deum, de convocatorias a la dirigencia, de programas educacionales. Lo interesante de todo esto es recuperar al prócer producido por la publicación, que ya no es el fundador de la revista que aprovechaba los espacios de escritura como herramienta para el intenso debate político, por así llamarlo. Desde su lugar del santoral patriótico, ahora se lo reivindicará como fundador de la educación con una central ocupación en la escuela primaria. Recordemos aquí también que lo que no se dice es que Sarmiento no se ha formado en la universidad. Entonces su gran preocupación eran las primeras letras y eso es algo que hay que abrir y seguir profundizando. Ya en este tiempo, Sarmiento era además nombre de calles, establecimientos que daban impulso a ese relato republicano que se edificaba. En esta entrada, siempre en homenaje y admiración a Sarmiento, se entiende que la riqueza de su trayectoria y su prolífica obra, tan estudiada aún está por conocerse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por este aporte, esta investigación de historia de la educación y sobre todo la imagen que has traído de lo que pasaba en 1911. Eh, o sea, hace más de un siglo y ya se veían algunos problemas que seguimos transitando, ¿no? Entonces, eh, es interesante la propuesta y la idea para quien quiera y pueda tomarla de continuar esta investigación a lo largo del siglo XX, ¿no? Es decir, cuáles fueron los otros hitos anteriores al 2011 o 2021 o 2025 en que estamos transitando y cómo se explica esta recurrencia en las mismas carencias y en las mismas críticas y también en los mismos eslogans y la generación o el invento a veces de santos, un santoral que no pasa de eso, porque si eso tuviera me parece, ¿no? Una repercusión real, estaría bien. El problema es que es solo un santoral, es solo la estampita. Y eso tiene sus problemas. Muchísimas gracias. Bien, damos entonces ahora la palabra a
a nuestro amigo Alejandro que eh, se mejoró porque creo que estuvo enfermo y yo tenía miedos de que no pudiera participar, pero se ha mejorado. Así que bienvenido Alejandro para hablar un poco de los ecos educativos en Sarmiento, en una línea muy especial que ya nos va a contar. Bienvenido, te escuchamos. Gracias, Celina. En primer lugar, quiero agradecer como siempre a Celina como presidenta de la Fundación del Pensamiento Argentino Iberoamericano, que siempre abre espacios para hacer encuentros muy productivos, enriquecedores y que siempre piensa en uno, ¿sí? En nosotros, porque siempre piensa en Laura, en Hernán, y otros colegas. ¿Sí? En lugar, agradezco a Celina por esta invitación una vez más. En segundo lugar, también le quería agradecer porque es muy importante eh, hablar de Sarmiento y hacer un homenaje. Uno como historiador podría hablar de distintos aspectos de Sarmiento, como toda persona, uno podría estar más de acuerdo o menos con algunas cuestiones. Y hoy estamos para celebrar y yo quisiera apuntar si bien podría apuntar a distintos aspectos que para celebrar de Sarmiento voy a tomar solamente uno de ellos y voy a apuntar a una etapa muy poco estudiada, que es la etapa de la década de 1850, en el momento que él empieza a construir lo que más tarde va a ser el sistema de educación común de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Eh, Antes de comenzar, quería decir que cuando yo comencé a investigar, había una hipótesis de que era el Perindongui, que todos leíamos y se hacía circular, que el Perindongui decía que si a Sarmiento se lo conoce como un educador en el siglo XX, esto lo decía en el siglo XX, también lo podría decir en el siglo XXI, es porque su proyecto político fracasó, es decir, no pasó al siglo XX o al siglo XXI, y él estudiaba sobre todo el Sarmiento de los años 40, de viajes, de educación popular, de Facundo, donde desarrollaba un proyecto con el modelo norteamericano de pequeños propietarios, donde la igualdad y la libertad iban juntas. Bien, lo que yo me quiero también después, investigando historia de la educación, me encontré con otra cuestión, otra cuestión que también quiero traer acá, que cuando muere Sarmiento en el año 88, estudiando educación común en Buenos Aires, me encontré con una serie de, de entradas, ya sea en revistas de educación o en publicaciones de ese momento, que los educadores cuando saludaban, hablo de educadores, ¿no? Cuando saludaban a Sarmiento en el momento que falleció, no lo llamaban el educador o el maestro argentino, sino que todos le llamaban el general Sarmiento. O sea, él cuando muere, hasta para los educadores, que lo reivindicaban como educador, era el general Sarmiento, que era algo muy típico del siglo XIX, donde la política estaba unida a la guerra y todo aquel que quería llegar al poder ejecutivo, como llegó Sarmiento en San Juan como gobernador y después como presidente, no solamente tenía que ganar en el campo de la política, sino también en el campo de batalla. ¿Sí? No es casualidad que el partido que se funda en la provincia de Buenos Aires no se llama el educador Sarmiento, sino que se llama el general Sarmiento, ¿sí? Unido a las batallas, ¿no? O en Buenos Aires 3 de febrero, etcétera, etcétera. Volviendo entonces ahora a los años 50, que es lo que quiero hablar, ¿por qué tomo este momento? Bueno, tomo este momento porque estamos en 1850, es decir, posterior al derrocamiento de Rosas. Buenos Aires a partir del 53, pero sobre todo en el 54, se separa de lo que va a ser la Confederación liderada por Urquiza. Estamos en un momento, obviamente, donde prima la guerra prima después de la independencia, porque fue una independencia que se logró por las armas. Entonces, una vez que se logra la independencia a partir del 18 y 19, la élite está armada, hay una militarización que continúa durante casi todo el siglo. Por lo tanto, la política está unida a la guerra. ¿Sí? Y luego, lo que aparece es que los estados que son declarativos, en realidad, gastan los pocos recursos que les llegan a la guerra.
Por lo tanto, ¿qué recurso puede haber para definir políticas públicas que diríamos hoy y más políticas hacia la educación común? ¿Sí? Esto mismo sucede cuando voy a hablar, del momento voy a hablar ahora, que es a comienzo o en la década del 50. ¿Sí? Todos los recursos se destinan a la guerra. Sarmiento, eh, a partir de 1855, se instala en Buenos Aires, tiene muy buena relación con la élite que gobierna Buenos Aires y va a hacerse cargo de 3 puestos. Va a ser senador de la legislatura de Buenos Aires, va a ser jefe del departamento de escuelas y va a dirigir el diario más importante, no solamente de Buenos Aires, sino del país, que es el Nacional. Eso va a tener tres intervenciones en la escena pública. Por lo tanto, cuando Sarmiento habla, no habla solamente como educador, sino que sobre todo habla y se presenta todo el tiempo como hombre de gobierno. Cuando yo leo sus intervenciones en el Senado, casi no se habla de educación, muy poco se habla de educación. Cuando se habla de educación es algo muy puntual de alguna escuela o alguna subvención, pero no es un gran tema, para nada. Y cuando yo leo el periódico El Nacional, que dirige Sarmiento, el gran tema siempre es la lucha de Buenos Aires contra la Confederación Racista. Tampoco se habla casi de educación. ¿Dónde habla de educación Sarmiento? Habla de educación Sarmiento en este puesto que es de jefe del departamento de escuelas, y aparte él comienza en el año 56 y a partir del 58 eh, funda Anales de Educación Común. Y ahí vamos a tener más claramente su intervención en educación. ¿Sí? Te aviso que te quedan 10 minutos. Sí, 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 sí. Entonces, la intervención la vamos a tener ahí. Entonces, lo que yo quería decir con esto, primero, colocarlo en un cuadro más grande, que Sarmiento, cuando habla de educación, se encuentra que no tiene recursos, ¿sí?, económicos. Luego, lo otro que no tiene son estadísticas. Por lo tanto, ¿cómo pensar una educación en la provincia de Buenos Aires cuando no hay estadísticas? Entonces, no tiene estadística y tiene que construir estadísticas. ¿Sí? Luego, tampoco tiene recursos ni tiene tampoco personal. Apenas tiene un inspector que es Marcos Sastre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la concepción que intenta imponer Sarmiento? La concepción que intenta imponer es que como el Estado no se puede hacer cargo, ¿sí?, va a tratar de convencer a los vecinos que se hagan cargo de las escuelas. Entonces, lo primero que dice cuando funda Anales, que el gran tema no es crear escuelas, sino primero convencer a los legisladores, ¿sí?, para que aporten dinero, para que dicten leyes, para que el Estado aporte dinero, y a su vez a los vecinos para que estos creen escuelas y las sostengan con sus propios recursos. ¿Sí? Por lo tanto, Anales va a estar destinado y va a tratar de llegar a esos vecinos y a esos legisladores. Le va a escribir a ellos y le va a entregar ese análisis. Entonces, ahí aparecen los lectores. Por otro lado, aparecen los inspectores. El primer inspector es Sastre. ¿Qué hace Sastre? Llegar a las localidades y tratar de convencer a las autoridades municipales y a los vecinos de esta concepción. ¿Sí? Una primera experiencia que logra tener éxito es en Varadero, donde efectivamente convence a los vecinos de la elite y a las autoridades municipales para crear las primeras escuelas. ¿Sí? Lo que a mí me interesa de este momento es en la precariedad en que se mueve Sarmiento, con los pocos recursos. ¿Sí? Lo segundo que quiero subrayar es que Sarmiento tiene que construir algo. Es decir, no tiene recursos, tiene que convencer a los legisladores, tiene que convencer a los vecinos, pero a su vez, el otro gran tema es que tiene que construir estadísticas, porque para dirigir el gobierno de la educación, uno tiene que saber cuál era la población. ¿Sí? Entonces, lo que aparece en toda esta etapa es este momento de Sarmiento, poco estudiado, que a mí me interesa mucho, como en la mayor precariedad, Sarmiento insiste e insiste. Insiste en el 56, en el 57, en el 58, en el 60, en el 61, cuando después
es destinado para ser gobernador, primero por el tema de San Juan y luego gobernador. Eso es lo que más me interesa. Ahora, ¿cómo era? ¿Qué es lo que planteaba Sarmiento? Lo mínimo, lo mínimo. Sarmiento no estaba pensando en formar al ciudadano, no. Lo que estaba pensando es, por lo menos, la alfabetización, es crear una escuela. ¿Qué era una escuela? Era una habitación con un solo docente que era el preceptor. Es decir, estamos en un momento de precariedad enorme, ¿sí? Este es el Sarmiento que yo quiero rescatar, ¿sí? Hay otro Sarmiento para rescatar, pero yo quiero rescatar este Sarmiento, donde en el peor momento, se traza una estrategia para crear, no un sistema educativo, sino escuelas, ¿sí? Como tengo poco tiempo, lo voy a dejar acá, Selina, ¿sí? Gracias. Continuamos con este simposio, con esta mesa redonda de homenaje a Sarmiento en el día que se cumplen 137 años de su muerte y en el Día del Maestro en Argentina. Vamos a escuchar entonces ahora a Hernán Fernández, que además coincide con él en San Sanjuanino y en haberse dedicado mucho al estudio de San Juan, una de las actividades que siempre lo convocamos para que nos hable de eso. Ahora nos va a hablar de un sanjuanino célebre. Adelante, te escuchamos, Hernán. Bueno, Selena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, traigo un poco la tonada sanjuanina para un día que es sanjuanino, pero también, bueno, argentino. Pero, pero bueno, sobre todo es un día de celebración. Creo que mi ponencia, digamos, está pensada en ese sentido, celebrar a Sarmiento, a pesar de, bueno, de todo esto que hemos estado conversando previamente, las problemáticas que existen, que han continuado, pero bueno, creo que también hay cuestiones para festejar, celebrar, conmemorar, y bueno, en parte quiero detenerme en eso, en ese legado sarmientino, y para ello me voy a remitir a el accionar de Sarmiento. Bueno, una figura que vengo trabajando desde hace tiempo, eh, y ahora me voy a detener en lo que es Sarmiento puntualmente en San Juan. Pensar a Sarmiento desde sus ideas y pensar a Sarmiento desde su gestión en la provincia de San Juan, que bueno, brevemente Alejandro mencionó previamente ese accionar que tuvo que efectuarlo en una precariedad bastante amplia. Entonces, bueno, para comenzar quiero detenerme en un primer punto introductorio, que es pensar a Sarmiento desde sus ideas en torno a una cuestión puntual, que es la agricultura. Es decir, cómo Sarmiento concibió a esta actividad como un motor del desarrollo. Eh, y por ello, en mi presentación, planteé, digamos, como una pregunta disparadora, bastante general, ¿qué entendía Sarmiento por agricultura, por la agricultura, por esta actividad? Y bueno, como es una pregunta amplia y que también requiere de una respuesta bastante amplia, yo me voy a detener en una cuestión puntual acá, que es que para Sarmiento la agricultura significaba una actividad que permitía enraizar la virtud republicana, los valores de la civilización. Por eso, bueno, en sus principales obras, donde desarrolló parte de su pensamiento político, de su programa político, entre esas obras podemos destacar, obviamente, al Facundo, podemos también mencionar a Antígopolis. Allí la agricultura ocupaba un lugar central, junto con el comercio, con la industria, eran las actividades que significaban el motor del desarrollo, el motor del despegue social y económico de esa nación que él estaba pensando, que él estaba programando. Sostenía Sarmiento, entre otras cuestiones, ese país que él pensaba, bueno, debía estar conformado por el pequeño y el mediano productor, eh, personas enraizadas en su espacio, en su municipio, que cultivaban la tierra, producían para el bien de esta comunidad
y también para el bien de la provincia y en líneas generales para el bien de la nación. Utilizando acá, digamos, el modelo norteamericano, como bien planteó Alejandro en la presentación anterior. Eh, necesariamente, bueno, de este aspecto emerge cómo Sarmiento pensó llevar adelante ese proceso donde la agricultura ocupaba un lugar central. Y acá, bueno, entre otras cuestiones, emerge la función de la educación común, es decir, la educación agrícola, como uno eh, puntales para desarrollar este tipo de actividad, este tipo de producción. Y dentro de esto también, bueno, lo que era dentro de esa educación común, el subyacente ideal de igualdad, es decir, que todas las personas pudieran asistir a la escuela para obtener el mismo conocimiento y de esa manera poder buscar entre todas estas personas para el desarrollo de la provincia, del municipio, de la nación en líneas generales. Bueno, esta educación agrícola que pensó Sarmiento, bueno, era una educación, por así decirlo, en líneas generales, científica, racional, era una educación donde se tenía que impartir conocimiento sobre la técnica para el buen trato de la tierra, para obtener los mejores frutos, los mejores productos, y de esa manera generar un comercio para el despegue económico de la sociedad. Pero bueno, ¿qué pasaba acá? Empiezan a aparecer, digamos, cuáles son las problemáticas que encontraba Sarmiento dentro de todo este proyecto que él pensaba, porque este Sarmiento del que estoy hablando es un Sarmiento de la década del 40, inicios del 50, pero cuando ya Sarmiento le toca actuar como funcionario público, bueno, pues entra en otro plano, entonces empiezan a aparecer otras cuestiones a considerar. Y acá entonces ya doy paso a la segunda instancia de mi charla, que es donde más me voy a detener, que es el Sarmiento funcionario, el Sarmiento gobernador de San Juan, y puntualmente me voy a referir al discurso que pronuncia Sarmiento en la fundación de la Quinta Normal en la provincia de San Juan en septiembre de 1862, que entiendo yo que es un momento bisagra en la vida de Sarmiento, en su trayectoria política, porque con esta institución toma cuerpo, se materializa un proyecto que él venía pensando desde hacía tiempo, que era, bueno, esta cuestión de la educación común y la educación técnica, la educación agrícola para el desarrollo de la provincia. En ese discurso que pronuncia Sarmiento, toma varias cuestiones, es un discurso que era el estilo sarmientino censo, pero bueno, yo me voy a detener en algunas cuestiones principales. Uno es esto de la importancia de las quintas normales, no solamente para la provincia de San Juan, sino para todo el país, incluso para el continente. Y Sarmiento en este sentido menciona sus propios antecedentes de haber participado en la fundación de la Quinta Normal en Chile en 1842 y también de la Quinta Normal en Mendoza en 1853. Y también Sarmiento acá se detiene, contempla la situación de San Juan y plantea que es necesario también actuar con estas quintas normales en la provincia de San Juan, con la que se ha encontrado después de ese largo exilio que tuvo, y donde ve que hay muchos terrenos baldíos, hay mucho abandono de la tierra, muchos árboles se han secado, muchas plantas se han secado. Entonces, planteaba Sarmiento una pregunta en ese terreno donde iba a funcionar la quinta normal, que también era un terreno baldío o que había quedado abandonado. Planteaba la siguiente pregunta: ¿cómo volver a la vida estos cadáveres a quienes la atmósfera de nuestra época les es mortífera? Bueno, cuando habla de atmósfera hace referencia a la coyuntura política que
bueno, fruto de las diferentes luchas que se han atravesado para entonces, han impedido la correcta o la producción, digamos, de la tierra. Entonces, Sarmiento entiende que la respuesta justamente le están dando en ese momento. Él entiende que esa respuesta es mediante la educación y mediante la agricultura. Y por eso sostiene lo siguiente, dice Sarmiento: como lo hemos intentado, por leyes recientes, consagrándolos a la educación común, como lo realizamos en este momento, creando una escuela de agricultura, es decir, educación del suelo, del labrador, presentándole modelos, extendiendo la esfera de su acción, enriqueciéndolo de nuevas plantas y de nuevos instrumentos. Bueno, en este párrafo se condensan muchas cuestiones, muchos tópicos del pensamiento de Sarmiento, entre ellos obviamente educación común, pero también la cuestión en torno a la importancia de un gobierno que se ocupe de estas problemáticas. Ya Sarmiento habla como un funcionario público. Y por ello, bueno, pone mucho énfasis en que es necesario que sea el gobierno también quien intervenga para difundir, para lograr que estas instituciones educativas logren tomar potencia para el proyecto de provincia que se buscaba crear. Bueno, entre otras cuestiones, también entendía Sarmiento que estas instituciones pensadas para la cuestión agrícola no solamente Perdón, hacen... ¿puedo intervenir un segundo, Hernán? Disculpa. Sí. Te quería pedir, por favor, si puedes acomodar el micrófono, porque el sonido, hay veces que se escucha bien y hay veces que se escucha mal. Bien. Igual se te entiende, pero sería perfecto. Creo que ahora va a andar Bien. mejor. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí, No, por favor. perfecto. Pido disculpas por la interrupción. Al contrario, gracias. Bueno, también hay una cuestión acá a considerar, que Sarmiento tendría la agricultura no solamente en torno a lo económico, a lo productivo, sino que en este discurso emergen otras cuestiones. La agricultura también en pos, y esto lo dice el mismo Sarmiento, de la higiene pública, es decir, él ya pensaba la cuestión del arbolado para ayudar a la oxigenación de las ciudades. Al mismo tiempo, también pensaba en el arbolado para las maderas, para las construcciones, para ventanas, techos, puertas, etc. Es decir, no solamente como una cuestión para el mercado, sino también para utilizarla en la misma ciudad, para mejorar la vida cotidiana. Y bueno, finalmente aparece un punto estratégico acá para la provincia de San Juan, que es el cultivo de la vid para la producción del vino. San Juan, históricamente una provincia vitivinícola, Sarmiento entendía en este momento que se había descuidado mucho esta producción, y de manera hilarante comentaba una anécdota en una reunión post batalla de Cepeda entre Mitre y Urquiza y otras figuras políticas y militares de la época. Comentaba Sarmiento que él, para celebrar esa paz, había llevado un vino de San Juan, lo ofreció, bueno, lo tomaron, y dice Sarmiento, acá lo cito, pensaron que había intentado envenenarlos. Bueno, y luego continúa y dice, tan triste figura hacía el mejor de nuestros vinos. ¿Por qué comenta esto Sarmiento? Porque acá otra vez pone énfasis en que es necesario estudiar, aprender, formarse técnicamente, científicamente, para conocer la tierra, para conocer los frutos de la tierra y obtener los mejores productos posibles. Y para ir cerrando, una de las grandes problemáticas que apunta Sarmiento en este discurso, que en realidad utiliza el discurso para volver sobre esta cuestión que ya antes venía trabajando desde sus épocas como funcionario en Buenos Aires, es el acceso a la tierra pública. Cómo lograr que las personas accedan a la tierra. Y acá Sarmiento, como lo dijo en su momento en su discurso en Chivilcoy, vuelve en este discurso sobre la quinta
normal a plantear que es necesario leyes actuales que permitieran al Estado obtener tierras públicas y de esa manera redistribuir esas tierras para crear esos pequeños y medianos productores. Son situaciones, son cuestiones sobre las que Sarmiento intentó avanzar, pero no pudo, porque bueno, incluso en San Juan este tipo de propuestas le generaron cierto rechazo y por eso, entre otras cuestiones, no pudo culminar su mandato como gobernador. Y bueno, para finalizar, eh, me quedo finalmente con el programa político de Sarmiento, que lo voy a condensar en lo que fue ya posteriormente su presidencia. Allí nuevamente retoma la cuestión agrícola, creando el Departamento Nacional de Agricultura, donde, bueno, tiene una función estratégica que, entre otras cuestiones, se busca difundir mediante publicaciones los conocimientos técnicos para que se sepan en los diferentes lugares cómo se tenía que trabajar, cuáles eran las herramientas que permitían los avances técnicos para la época, y a la vez, bueno, la fundación de nuevas quintas normales y de escuelas rurales. Sintetizando, para Sarmiento la agricultura y la educación común se convertían en una misma causa para el desarrollo de la provincia, el desarrollo de la nación. Bueno, eso es lo que quería comentar en torno al pensamiento y al accionar de Sarmiento. También es un trabajo que lo preparé para estas jornadas y que, bueno, mi idea es continuar por estas líneas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán, por tu aporte y por lo que comentaste acerca de lo que has investigado, lo que es tu proyecto de continuar investigando, que verdaderamente es muy importante y me parece que esperamos las próximas paradas en este largo trayecto y esta larga carrera de investigación. Bien, entonces ahora tenemos esta segunda parte eh, abierta para comentarios, preguntas entre los que hablaron o el público, somos pocos pero selectos, así que bueno, están invitados a participar. El que quiera levanta la mano y se desmutea y participa. Adelante, adelante. Bueno, sí, básicamente un comentario puntual para la presentación de Laura y uno bueno, para la presentación de Alejandro. Bueno, en torno a lo de Laura, que ya la he escuchado por suerte en otras oportunidades, vengo siguiendo su larga carrera en investigación y siempre es un gusto compartir espacios. Laura, también en su momento me tocó investigar el Sarmiento Centenario, cómo se festejó en San Juan, ese centenario del natalicio, en este caso. Y bueno, están las actas, se publicaron las actas de las jornadas que se efectuaron en la provincia de San Juan, en la casa de Sarmiento, para festejar ese centenario del natalicio. Y creo que esta fuente te va a servir para complementar con este trabajo, porque es una celebración de tinte nacional, porque llegaron personas de diferentes provincias, y bueno, de algún intercambio más que interesante, algunas discusiones en torno a cómo pensar la educación común, si continuar con digamos, como que las provincias se encarguen de las escuelas, o es necesario nacionalizar, era uno de los principales temas a discutir, y allí, bueno, la figura de Sarmiento siempre vigente, y eso me lleva a otra de las cuestiones que planteaba Alejandro en esto, bueno, de cuál es el Sarmiento que se elige en determinados momentos. Él habló del general Sarmiento y en estas jornadas emerge un Sarmiento religioso, se recupera al Sarmiento de recuerdos de provincia, porque bueno, muchas de las personas que intervienen
en estas jornadas provienen de la iglesia. Entonces, lo que se busca en esa instancia, por lo menos en estas jornadas que hago referencia sobre el centenario, era recuperar a un Sarmiento más desde el punto de vista de la iglesia. Eh, y bueno, eso en parte, Alejandro, en torno a tu presentación. Bueno, como bien vos sabés, porque sos la persona que me dirige en esto, trabajo con los usos de Sarmiento y bueno, hay muchos Sarmientos para recuperar. Eh, y bueno, en esa instancia, haciendo una conjugación entre tu presentación y la de Laura, también quería destacar eso, que incluso en el centenario se volvió a un Sarmiento religioso. Nada más que eso. Bueno, yo le respondo primero porque me preguntó primero a mí y lo que quiero, ya que está, es agradecer siempre a Hernán porque es uno de los pocos que lee mis extensos escritos, y él los valora, pero realmente estoy tratando de no seguir a Sarmiento y hacerlos cada vez más reducidos para la poca gente que puede leerlos. Pero bueno, muchísimas gracias, Hernán. Como siempre, yo escribo y estudio el Consejo Nacional de Educación, pero tengo la fortuna de que tengo colegas en provincias como San Juan y un querido colega es Hernán y otro querido colega es Juan Cruz desde Santa Fe, que lo que siempre me están marcando es cuidado porque eso dicen en Nación, acá en provincia es otra cosa. Y eso es sumamente importante, creo que queda pendiente y ya que está aprovechamos para la convocatoria del trabajo el consejo, los consejos, me parece que es una debida producción que hay que realizar ahí. Y central es Sarmiento en esto. Entonces, lo que yo quería remarcar en este trabajo, y por eso la fuente es importante, es simplemente ver la trayectoria de Sarmiento desde el monitor. Ahora sería sumamente interesante atravesar esa fuente con las que se concretaron, no con lo que recuperó el monitor en las notas, sino lo que efectivamente hay en San Juan. Así que en cualquier momento me doy una vuelta por allá para buscar esos documentos y los cruzo y hacemos una nueva entrada desde ese lugar. Muchísimas gracias. Recomiendo el trabajo de Hernán, de los Facundos porque es esta cuestión de la no unicidad de un Facundo porque es un trabajo para recomendar. Muchas gracias. Bueno, hay dos manos, Silvia y Alejandro. Así que, bueno, dejamos a las damas primero. Adelante, Silvia. Bueno, yo hablo desde el campo de la literatura, pero ¿qué pasa? Que en el ámbito de la literatura tenemos una gran ventaja. Podemos también escribir narrativa histórica, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho. Por eso hago mucha investigación histórica, porque me gusta partir de lo que son los detalles para llegar a situaciones más amplias. Primero quiero felicitar a estos catedráticos que nos han compartido hoy el trabajo de las investigaciones. Es un placer escucharlos, fue para mí un placer escucharlos, eh, porque me hicieron pensar cosas que yo nunca había pensado. O sea, es como cuando uno ve una cosa desde otro punto de vista, ver el pulpo desde abajo en vez de verlo desde arriba. O sea, me dieron otro punto de vista y les agradezco mucho. Por culpa de ustedes me hicieron pensar dos preguntas. La primera más dirigida a Laura, que es, ¿en algún momento de toda esta planificación se propuso cada cuántos años vamos a hacer la actualización de los proyectos de educación? Primera pregunta que queda en el aire. Y la segunda, no puedo menos que yo que estoy acostumbrada a construir personajes o a tomar personajes y analizarlos minuciosamente para entender de dónde vienen, para entender a dónde llegaron, no puedo menos que asombrarme y deducir que este Sarmiento tenía que tener una gran inteligencia, porque era una persona que no había tenido una educación formal en un instituto que le hubiera dado una estructura, una universidad y todo, sino que se puede decir que era un autodidacta. No obstante los viajes que hizo y las cosas,
Entonces me sorprende porque observo particularidades de los cerebros de alta capacidad, o sea, sus intereses polifacéticos me hacen entender que era una persona muy curiosa y que en su curiosidad, cuando él tenía una curiosidad, no es que se quedaba flotando en el aire, sino que iba a profundidad de lo que él quería. Se formaba una opinión justa o equivocada, más torcida o más derecha, pero después quería llevar a la gente y tenía gran poder de convicción para llevarlos donde quisiera. Entonces yo hice un análisis desde el punto de vista del personaje, como si fuera un personaje de ficción. Eso es lo que me da la lectura a mí del personaje Sarmiento. Y me fascinó ver lo polifacético que era, porque había algunos aspectos de él y me interesó mucho la lectura que hizo Alejandro, ¿no? De cómo quién lo llamaba general, quién lo llamaba educador y cómo fue cambiando en los distintos tiempos. Eso me quedé fascinada. Y espero una respuesta a lo mío, Laura o quien pueda. Muchísimas gracias, súper agradecida. Gracias, Celina, por este espacio y gracias, FEPAI. Bueno, escuchamos la Alejandro y después si Laura quiere decir algo y también ya más o menos para ir redondeando, si alguno de los otros presentes quiere hacer una manifestación, que me lo pregunte ahora, así manejamos los tiempos hasta el final. ¿Alguien más quiere decir algo? Es aparte de Alejandro, que ya pidió la palabra. ¿No? Bueno, entonces adelante Alejandro y Sí, después ya hacemos gracias. el cierre con los tres que han participado. Adelante. Sí, la pregunta de Hernán cuando habla de los usos que hacen los católicos. Como en todo uso, tiene que haber alguna verificación, ¿sí? Sin duda, si no, no se puede constituir un uso a partir de algo que no existió nunca, ¿no? Cuando uno lee a Sarmiento, a este Sarmiento de los años 50 que yo estoy trabajando, estamos en un momento donde cuando él habla en el Senado o habla en el diario, si habla más de otros temas que de educación, es porque estamos en un momento totalmente dramático, donde la economía es fundamental recuperarla y donde está siempre en guerra. Entonces esos son los grandes temas, en guerra y en discusión con la Confederación. Por eso la educación no aparece ni en el Senado ni en el diario como un gran tema. Primera cuestión. Segunda cuestión, el, estamos en un momento donde hay escuelas, pero escuelas donde los padres no quieren mandar sus niños a la escuela, sino que lo que quieren es que trabajen con ellos. Entonces, cuando existe una escuela, la escuela le cuesta mucho permanecer en el tiempo durante el año, luego los niños son muy pocos los que llegan a la escuela, ¿sí? Y los que llegan van días o algunos unos meses, nada más. Por eso la aspiración de Sarmiento es que es alfabetizar, no es que el Sarmiento no quiere ir más allá, ¿sí? Quiero mostrar la precariedad. Y cuando habla de alfabetizar, habla de leer, escribir y la doctrina católica. ¿Por qué es importante la doctrina católica para Sarmiento? ¿Por qué? Para moralizar. Eso lo vemos desde la Revolución y en todas las décadas. ¿Cuál es el gran tema? El gran tema es que la población obedezca las leyes, que haya un orden, que haya un orden que se obedezca al gobierno, que se obedezcan las leyes, ¿sí? Es decir, que si bien el tema es que se va a vivir en una república o se quiere vivir en una república y el gran tema va a ser formar al ciudadano, pero eso va a venir mucho después. Ahora, lo mínimo de lo mínimo es que aprendan una moral donde le enseñe a respetar, a obedecer. Entonces, la doctrina católica es fundamental y dada por sacerdotes, ¿no? Educar normas de convivencia. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Belgrano. Cuando Belgrano habla de educación, habla de eso, ¿sí? Sobre todo habla de eso, ¿sí? Ese es un tema. Entonces, cuando a comienzo del siglo XX los católicos recuperan a un Sarmiento católico, perfectamente lo pueden recuperar. Porque Sarmiento, en varios momentos de su intervención en la educación común, tomaba como prioridad la doctrina cristiana, ¿sí?
Luego, cuando Silvia hablaba de lo sorprendente de Sarmiento, sin duda que es sorprendente. Cuando uno lo estudia a Sarmiento, no hay tema que no le interese y no intervenga. En todos los temas interviene, desde la higiene, desde plantar árboles, desde el tema del cuidado de los animales, todos los temas le interesan. Es impresionante, realmente es impresionante, ¿sí? Muy Ahora le cedo bien, la palabra a Laura, ¿sí? Porque no quiero acaparar la... muy bien, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, creo que más o menos ya hemos redondeado. Quiero comentarles que les pido a los tres las ponencias porque las vamos a publicar en el boletín de historia. Si te parece, Alejandro, que sos el director, porque es el lugar óptimo para este tipo de trabajos. Y también les quiero comentar a los presentes que en noviembre tenemos las 23ª jornada de Historia de la Ciencia de FEPAI y que sería muy interesante que hubiera algunas ponencias sobre estos políticos que además han participado activamente en las políticas científicas, como es el caso de Sarmiento. Es decir, que no nos reduzcamos solamente a hablar de científicos. Eso está muy bien, y desde luego lo agradecemos y todos los que están presentando propuestas están aceptados y estamos agradecidos, pero pensamos los organizadores, y yo en especial lo recalco, que en la ciencia no es solamente lo que hacen los científicos, sino también lo que dirigen, promueven, insinúan o no los políticos. Por eso a mí particularmente me interesa la política científica, porque creo que es un eje básico para entender el desarrollo de la ciencia y hasta de las carreras particulares. Hay muchos científicos que han tenido que orientarse en un lado o en otro, no por razones personales de sus gustos o lo que les marcaron sus maestros o su familia, sino por las circunstancias políticas que fueron favorables o adversas a su vocación. Entonces, esto también es importante y explicativo de los resultados científicos. Entonces, ya para cerrar este encuentro, les pido que promuevan, y si ustedes quieren presentar un trabajo sobre las ideas de Sarmiento en materia científica, me parece que es muy importante, más aún si hubiera más de uno interesado en este tema, se puede hacer una mesa redonda, un simposio, un panel que, digamos, apoye esto. Estas jornadas son en noviembre y van a ser online porque hay muchos participantes que no son de Buenos Aires y ni siquiera de Argentina, hay participantes de otros países, cosa que nos parece también muy importante porque FEPAI en realidad es también iberoamericana, no solamente argentina. Bien, entonces muchísimas gracias una vez más por esta participación, esperamos los trabajos y los invitamos a participar en las jornadas de historia de la ciencia para seguir con Sarmiento y, por qué no, con Ramos Mejía, acá está su viuda. Así que vamos a continuar con todo eso. Muchísimas gracias.